Una recompensa de 5.000 yuanes. Orden de arresto a nivel nacional. Si atrapo a esta persona, ¿no me haría rico? ¿Qué estás pensando? Este es un aviso de búsqueda a nivel nacional. ¿Cómo podría ser tanta coincidencia que él se esconda precisamente en nuestra pequeña ciudad? Además, mira, solía ser un mercenario. Es muy hábil. Si lo encuentras, estarías pidiendo la muerte. Deberías ocuparte de tus propios asuntos. Ahora recuerdo. Esta persona se escondía en nuestra ciudad. Y disfrazado de carroñero. Le tomó más de 20 años ser aprendido. Cuando llegue el momento, lo atraparé. Incluso si me encuentra. Considérate desafortunado. Sí, Yuan. Aquí. Tómalo. Gracias, pero no puedo aceptar una recompensa sin mérito. No somos ni parientes ni viejos amigos. ¿Por qué debería tomar tu dinero? Sí, Yuan, ¿por qué sigues siendo tan distante conmigo? Ni siquiera menciones unos míseros 3.000 yuanes. Incluso si fuera mi vida, te la daría sin dudarlo. Entiendo tu intención, pero en realidad este dinero no es necesario. Ya he pensado en una forma de ganar dinero. Sí, Yuan, no me mientas. Esos son 3.000 yuanes. Sí, No 30 yuanes. Eres solo una chica joven. ¿De dónde sacarías una suma tan grande en 2 días? mira allí. Lo veo. ¿Y qué? Una vez que aprenda a este culpable y lo entregue a la policía, ¿no obtendría 5.000 yuanes? Después de pagar la deuda, aún quedarían 2.000 yuanes. Sí, Yuan. No tienes fiebre, ¿verdad? No me toques, hablo en serio. No solo puedo ayudar a la policía, aprender a un culpable que pone en peligro la seguridad pública, sino también recibir esta recompensa y pagar la deuda. ¿No sería eso matar 2 pájaros de un tiro? Sí, Yuan, ¿qué tonterías estás diciendo? La policía ha tendido una red ineludible. Sin embargo, no pudieron atraparlo. ¿Crees que puedes atraparlo así sin más? ¿Eres una pequeña hada? Quizás soy una deidad. La legendaria pequeña hada. No me sigas más. No sabes artes marciales. Solo serás una carga para mí, entonces. Tío. Busco preguntarle sobre alguien. No lo conozco. Ni siquiera he dicho quién es todavía. Dijiste que no me conoces. Solo soy un recolector de basura. No conozco a nadie. Lo garantizo. Definitivamente conoces a esta persona. Den Han Yen. ¿Me reconociste? Así es. Eres despiadado con los demás. Y despiadado contigo mismo. No solo te dejaste crecer la barba, sino que también te quemaste una cicatriz en la cara. Ya es muy difícil hacer coincidir tu apariencia con la foto del cartel de búsqueda, pero puedes engañar a otros. Pero no a mí. Muy bien. Entonces tendré que silenciarte. Sin embargo, estoy muy sorprendido. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿No le tienes miedo a la muerte? Porque quiero reclamar. La recompensa de 5.000 yuanes. Si llamara a la policía, no obtendría tanto. Entonces ve al inframundo a reclamarlo. Sí, Yuan. ¿Estás bien? Está bien. Casi me hace morir. Estoy aquí. Ya está bien ahora. Está bien. Está bien, está bien. ¿No te dije que no vinieras? ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Cómo puedo estar tranquilo si no te sigo? Mira, esta vez no fui una carga para ti, ¿verdad? En cambio, actué como tu ángel guardián. ¿Lo admites o no? Esta es la primera vez que te abrazo. Se siente realmente bien. Todo es culpa de este tipo. Sí, Yuan. ¿Podría ser? ¿Eres realmente una pequeña hada? ¿Sabías que se escondía aquí solo con contar con los dedos? De lo contrario, ¿cómo explicas esto? Lo he visto antes. Por eso lo conozco. Eso es lo que dije. Han pasado 2 días, y ni siquiera sabes dónde está tu propia hija. Esta mujer es bastante lamentable. Su marido ya no la quiere. Y su hija tampoco la quiere. Justo como el barro bajo los pies, fácilmente sacudido. Si yo fuera tú, ya habría encontrado un trozo de tofu para suicidarme hace tiempo. Mami. ¿Confías en tu hija? ¿Cómo podría tu hija decepcionarte? ¿En solo 2 días has olvidado quién eres? ¿Necesitas que te ayude a recordar? Oye, basta ya. ¿No dijimos que devolveríamos el dinero y dónde está?
Solo venir aquí en persona. ¿De qué sirve? Lo que queremos es el dinero. No creo que puedas conseguir 3.000 yuanes, a menos que el sol salga por el oeste. Entonces abre bien tus ojos de perro, y mira claramente. Como el sol sale por el oeste. Toma tus 3.000 yuanes. Y sal rápidamente de mi vista. Si vuelves a merodear frente a mí, ten cuidado o te golpearé fuerte. Necesitarás que alguien te empuje para comer, que alguien te dé de comer para caminar, y una casa llena de descendientes dependerá de ayuda. Señorita, solo han pasado 2 días. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Qué es esto? Tengo muchas formas de ganar dinero. De ahora en adelante, solo disfruta la vida con tu hija. ¿Disfrutar la vida? Creo que es todo lo contrario. Sí, Joan. Tus buenos días han terminado. Prepárate para volver, empacar y ir a la cárcel. Parece que aún no pudiste resistirte a dar un paso al frente. Ya había adivinado. Ustedes causaban problemas detrás. No lo sabría. ¿De qué estás hablando? El director Yu y yo recibimos un informe denunciándolo por sospecha de actividades ilegales y delitos. ¿Es así? Sin embargo, he oído bastantes elogios para ti. Diciendo que eres el avión de combate entre los gamberros. El VIP entre los pervertidos. ¿Te gustaría dar un discurso de aceptación? Sí, Joan, callarse la boca. Dime, ¿de dónde sacaste todo este dinero? Te concierne. ¿Me incumbe? Por supuesto que te incumbe. ¿Quién soy yo? Soy el jefe de la aldea. Y también el director de control de calidad. Debo proteger la paz y seguridad de los aldeanos. ¿Sabes eso? Así que tú. Si alguien se involucra en actividades ilegales, seré el primero en no dejarlos impunes. ¿Con qué base dices que me dediqué a actividades ilegales? ¿Y con qué base dices que mi dinero proviene de una fuente ilegítima? Sí, Joan. ¿Estás haciendo magia? No tenías capital. Sin embargo, en solo estos 2 días, conjuraste tanto dinero. ¿Quién te creería si se lo contaras? ¿Verdad? Me atrevo a afirmar que este dinero tuyo fue robado o defraudado. Solo puedo decir que una persona con la mente sucia ve suciedad en todas partes. Quizás deberías beber más limpiador. ¡Qué lengua afilada! ¿Crees que se acabó solo porque no lo admites? Te preguntaré una última vez. ¿De dónde vino exactamente este dinero? He estudiado la adivinación varios años. ¿Qué tal si te leo la fortuna? Veamos qué tipo de fortuna puedes leer. ¿Con qué base me cuestionas? Director Yu, ¿no lo ha visto? Esto es como una piedra en una letrina, tanto inmunda como terca. No confesarán sin pelear, ahora depende de ti. Ven conmigo. ¿He infringido alguna ley? ¿Con qué base me llevas? Yo digo que ley has roto. Y esa es la ley que has roto. Hoy quieras irte o no, te irás. Veamos quién se atreve a tocarla. Vaya, ¿quién eres tú? ¿Qué te apareces por aquí? Dando órdenes por aquí. Abre tus ojos de perro y mira bien. Este es mi territorio. Director CHU. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué no nos avisaste? Director CHU signo de interrogación. ¿Qué director Chu? ¿Quién más podría ser sino el director Chu? Es el director Chu de la Oficina de Seguridad Pública de Yunchou. Director CHU. Si les hubiera avisado con antelación, ¿cómo habría sabido de todos ustedes? Eres el jefe de la aldea aquí, ¿no es así? Los que no saben, pensarían que eres el emperador local aquí. ¿Desde cuándo es este tu territorio? ¿A quién estás dominando ahora, actuando como un pez gordo? Director Chu, usted ha entendido mal. Esto es definitivamente un malentendido. Te vi abusando de tu poder para intimidar a otros, y los vi a ustedes dos en contubernio. No vi ningún malentendido. Director CHU. Debe ser un malentendido. Usted debe haber sido engañado por ese mocoso. Esta chica, no sabemos de dónde, obtuvo 5.000 yuanes en 2 días, a través de canales ilegales. El director Liu y yo recibimos una denuncia. Y la estamos investigando a fondo para descubrir la verdad. Usted mismo no sabe cómo se obtuvo el dinero. Así que, ¿con qué base están arrestando a la gente? Director CHU. Estos son 5.000 yuanes, no 50 yuanes. ¿Cómo pudo ganar tanto dinero tan rápido? Debe haber sido obtenido ilegalmente. Entonces, ¿pueden simplemente arrestar a la gente sin pruebas? Declaro solemnemente que los 5.000 yuanes de Xi Yuan fueron obtenidos legítimamente. Ella personalmente detuvo a un criminal clave. Recompensa otorgada por seguridad pública. Director CHU. La noticia indica que aprendía de Han Yen. Ella fue quien lo aprendió. Pero esto es muy improbable, ¿no es así? Director CHU. ¿Ha sido engañado por esta chica? Considere que la policía a nivel nacional no se pudo detener a este criminal buscado. Sin embargo, esta joven chica rural lo aprendió. Imposible. Exacto.
¿Cómo podría confundirse un asunto así? Estamos aquí hoy para celebrar una conferencia de reconocimiento, representando a nuestro órgano de seguridad pública, para expresar nuestra gratitud a héroes civiles como es Yuan. Oye, ¿sabes? ¿Cómo podría esta joven ser tan formidable? Escuché que ese criminal buscado fue una vez un mercenario, un asesino a sangre fría. La pregunta es, ¿cómo supo ella de este dinero? ¿No es eso precognición? Es demasiado inquietante. Recuerda, puedes ofender a cualquiera menos a ella. Con ella no se juega. Sí, Yuan. ¿Es esto cierto? Mami, no estoy soñando, ¿verdad? Por supuesto que no. Más tarde, cuando suba a recibir la condecoración. También deberías apoyarme. Subamos juntos y tomemos una foto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, criaste una buena hija. La mitad de su mérito es tuyo. Ceremonia por la valiente lucha de la camarada Yuan contra los malhechores. Quiero matar con un cuchillo prestado. Matar con un cuchillo prestado. ¿El cuchillo de quién pedir prestado? San Jusi. No ha estado siempre codiciando la propiedad de la familia, ¿eh? Iré a echar más leña al fuego ahora mismo. Sanusi. Es un matón. No le teme a nada. Está entrenado y ha estado en la cárcel. Si lo dejamos lidiar con esa mujer miserable. Eso sería como un águila cazando un polluelo. Una simple jovencita se atreve a desafiarme. Haré que tu muerte sea muy deshonrosa. Sanusi. Oigan, hermanos, ¿por qué siguen parados? Pónganse a trabajar. Apúrense, dejen de holgazanear. Entonces puedes cambiar tu apellido a E. ¿No es esta la chica de la familia, eh? Nuestra familia está iniciando obras hoy. ¿Estás aquí para ayudar? Sí, un evento tan grande como mover las tumbas de tus ancestros. ¿Cómo no iba a venir a ayudar? ¿De qué estás hablando? Me gustaría preguntar qué estás haciendo. Esta es la tierra residencial de mi familia. ¿Quién te permitió iniciar la construcción en ella? Tu padre jugador estuvo de acuerdo. Le hice un gran favor. Prometió darme este terreno residencial. Pero tu abuelo no estuvo de acuerdo. Me dijo que gestionara adecuadamente. A ti, este nieto inútil. Tonterías. Mi abuelo murió hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo enviarte un mensaje? A través de un sueño, por supuesto. Él dijo, nuestros ancestros no acumularon virtud para haber engendrado un nieto como tú, inventando mentiras y haciendo malas obras. Ten cuidado de no hundir a toda la familia con un rayo. ¿Estás usando palabras de los muertos sin pruebas para defender tu caso? Así es, mi papá tampoco está en casa. Entonces, ¿cómo puede testificar en tu contra? Creo que tu cabeza está solo sobre tus hombros. Solo para aumentar tu altura. Basado en una declaración sin fundamento. ¿Quieres ocupar por la fuerza la tierra residencial de mi familia? Deja de discutir conmigo aquí. Me quedo con este terreno residencial, seguro. Incluso el jefe de la aldea me apoya, y está de mi lado. Lo sabía. Ese viejo sinvergüenza no hizo nada bueno. ¿Y bien? No hay nada más que decir, ¿verdad? Dado que el jefe de la aldea ha aceptado. Entonces no tengo nada más que decir. Ahora tú. Puedes trasladar las tumbas a la tierra de su familia. Tú. Ni hables de mover tumbas. Aunque aceptes al jefe y a tus ancestros como tu familia. Esa es tu libertad. Pero en cuanto a la tierra de mi propiedad, ni siquiera lo pienses. Nadie tiene derecho a iniciar la construcción en ella. No creas que debo ceder solo porque eres mujer. ¿Crees que no me ocuparé de ti? ¿Quieres pelear? Ven. ¿Qué tonterías estás diciendo? Parece que tu arrogancia es aún mayor que tu mal aliento. No tengo tiempo para tonterías contigo. Quítate del camino o no seré amable. ¿Quieres pelear? Ven. Por favor, no te contengas. Me preguntaba cómo darte una lección. ¿Escuché bien? ¿Estás tratando de buscarme pelea? ¿A dónde fue ella? Tortuga tomando el sol, bien. Bien. No puedo levantarme. Tortuga boca arriba. Quítate del camino, tú, pequeña embustera. Te golpearé hasta la muerte. Tú. Bien. De acuerdo. Tú dame. ¿Cómo pudo pasar esto?
¿Qué está pasando aquí? Como de repente ella se volvió tan poderosa. Maestro, ¿Realmente me llamaste así? maestro, hoy me acabo de dar cuenta. Lo que aprendí antes era una completa tontería. Tú eres el verdadero maestro. Maestro, me quedo contigo de ahora en adelante. No, no, no. Tú, este aprendiz. No puedo permitirme aceptarte. Maestro. De ninguna manera, maestro. Te lo prometiste a ti mismo. No puedes retractarte de tu palabra ahora. Maestro. Maestro. Suelta, suelta. Gran maestro. Te lo ruego. Por favor, ayúdame, gran maestro. Ayúdame. Habla con mi maestro, gran maestro. Estoy furiosa. Deja de romper cosas o perderás la casa. ¿Qué clase de lío has hecho? Has perdido tanto a la dama como a las tropas. Esa mujer miserable ahora tiene un poderoso protector. ¿Cómo podemos tocarla ahora? No podemos tocarla. Pero eso no significa que otros no puedan. Las soluciones las idean las personas. Si no, ¿para qué sirve el cerebro? ¿Qué mala idea tienes ahora? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con mala idea? Dime rápido. La salmuera corta el tofu. Una cosa vence a otra. ¿A quién temen más esa madre y esa hija? A su padre adicto al juego. Por muy formidable que sea ese Yuan, cuando ve a su padre, ¿no es como un ratón viendo a un gato? Le ha tenido terror desde la infancia. Incluso si tiene un poderoso valedor. Es justo y apropiado que un padre disciplina a su hija. ¿Quién entre los de fuera puede interferir? Pero ese adicto al juego salió a esconderse de sus deudas. No podemos encontrarlo ahora. La mente de ese adicto al juego es aguda. Correré la voz de que sus deudas de juego han sido saldadas, y hasta sobra dinero. Al oír esta noticia, correrá más rápido que un conejo. Para entonces, para que la madre y la hija disfruten. Mami. Te golpearé hasta la muerte. Te golpearé. Mocoso, a ti también te pegaré. Por haber intimidado a mi mami. Hoy te voy a golpear hasta la muerte. Te haré probar lo que se siente la violencia doméstica. Para que nunca más cometas violencia doméstica. Solo así sabrás cuánto duele. Sí, Yuan. En el campo, que un marido golpee a su esposa no es gran cosa. Pero si golpeas a tu padre y se sabe, no podrás casarte. Si no me puedo casar, entonces no lo haré. Hoy lo voy a golpear hasta la muerte. Para que nunca más se atreva a intimidarte. Te voy a golpear hasta la muerte. Te voy a golpear hasta la muerte. Mami. Vamos. Si te vas, no vuelvas. Mami, este lugar. Ya lo he alquilado. Puedes descansar aquí con tranquilidad. No es el ambiente aquí. ¿Mucho mejor que en casa? Por muy bueno que sea esto, no se puede comparar con el hogar. ¿Qué es un hogar? Un lugar con amor es un hogar. Has estado con ese maltratador doméstico durante tantos años. ¿Puedes encontrar verdaderamente la sensación de hogar? Mami. ¿Qué planeas hacer a continuación? ¿Qué más puedo hacer? Cuando tu papá se calme. Volvamos. Mami. Ahora finalmente entiendo. Lo que una persona lamentable debe tener un aspecto detestable significa. Has soportado la violencia doméstica durante tantos años. También deberías buscar tus propias razones. Cásate con un gallo, sigue a un gallo. Cásate con un perro, sigue a un perro. Dime, ¿qué más puedo hacer? Mi destino está en mis manos, no en las del cielo. Nadie puede controlar nuestro destino. Mami, no puedes seguir cometiendo errores. Esta vez debes escucharme. Entonces, ¿qué quieres que haga? Divorcio. ¿Qué? Divorcio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué familia decente se divorcia? En esta época, en el campo, ¿las ideas siguen siendo tan atrasadas? Toma nuestra aldea, por ejemplo. Muchas mujeres sufren violencia doméstica. Pero ni uno solo se ha divorciado. Entonces tienes que ser la primera. La vida es una sola. ¿Por qué no puedes ser valiente solo una vez? Tu primera mitad de vida ya ha sido arruinada por este maltratador doméstico. ¿Vas a sacrificar el resto de tu vida también? Los chismes de los aldeanos me ahogarán. No, no será así. Mami, vivimos para nosotros mismos, no para los demás. Sí, Yuan. Te escucharé.
Viejo, uy, que tu hija te pegó. Y bastante mal, además. ¿Es eso cierto? Tonterías. Eso es porque yo les pegué a los dos. No se atrevieron a hacer ruido. Entonces la madre y la hija huyeron de casa. Todavía no han vuelto. Eso es porque me tienen miedo. Solo se atreverán a volver cuando mi enfado disminuya. Pero no te preocupes. Cuando lleguen, ajustaré cuentas con ellas. ¿Qué te parece? Has vuelto obedientemente, ¿verdad? Ve, sírvele un vaso de agua a tu padre. Vamos, no tengas miedo. Siéntate, 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 siéntate rápido, ven. Jugando, 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 ¿serviste el agua? Ven, 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 ven. Nunca aprendes la lección, ¿verdad? ¿Tan rápido? ¿Ya has olvidado lo que te dije? No nos atreveríamos. No apostamos. Solo estábamos jugando a las cartas. Exacto, exacto. Tu padre nos llamó aquí antes. Pensamos que no te enfadarías. Vámonos, vámonos, vámonos ahora. Nadie tiene permitido irse. Necesito que todos sean mis testigos. Oye, esta es nuestra familia del viejo, Soy el cabeza de esta familia. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se convirtió en tu turno una simple chica de mandar? De ahora en adelante, puedes estar tranquilo y ser el cabeza de tu familia. Porque esta familia solo te tendrá a ti. Acuerdo de divorcio. Esta mujer desgraciada, ¿te atreves a divorciarte de mí? Solo mira, te golpearé hasta la muerte. ¿Te atreves? Déjame decirte. Vinimos hoy solo para informarte. Este divorcio es definitivo para nosotros. Si no firmas este acuerdo, entonces iremos a la corte y demandaremos. Solo espera. Mami, vámonos. Se acabó, se acabó. Mi esposa se ha ido. Mi hija también se ha ido. La segunda mitad de la vida del viejo ha terminado. De ninguna manera. No me divorciaré, aunque me golpees hasta la muerte. Esposa, por favor, perdóname. Por favor, ven a casa conmigo. Si alguna vez te vuelvo a pegar, ser una tortuga gigante de 8 patas en otra vida. ¿Qué? ¿Te provocó esta tortuga? ¿Por qué tienes que insultarlo así? Mami, vámonos. Esposa, por favor. Dame una oportunidad más. De ahora en adelante te trataré también. Creo que eres bastante bueno actuando. ¿Por qué no te haces actor? De todos modos, en unos años las estrellas feas serán populares. Tú. Mami, no te atrevas a ablandarte. Si un perro pudiera dejar de comer mierda, no se llamaría perro. Vámonos. ¿No pueden ustedes, hombres grandes, tener algo de carácter? Jefe de la aldea. Hoy en día, las esposas lo están revolviendo todo. Debe hacer justicia por mí. Está bien, está bien. Sí, Joan, por fin llegó la oportunidad que esperaba. Sí, Yuan, date prisa y vete. El jefe de la aldea está reuniendo gente. Van a denunciarte en el salón ancestral de la aldea. ¿En qué época estamos? ¿Y todavía hay reuniones públicas de denuncia? El jefe de la aldea dice que eres desleal y rebelde. Quiere castigarte según la ley del clan. En cualquier caso, deberías irte rápido. No puedo irme. Si me voy, esta acusación nunca será aclarada. Pero... Nada de peros. Hoy debo irme. Mami, por favor, ven conmigo. Está bien, pase lo que pase. Mami siempre te apoyará. ¿Vecinos, han oído todos? En nuestra aldea ha ocurrido un acto escandaloso de desafío a todos. Una hija golpeó a su propio padre. Es simplemente indignante. Vengan a ver. Todos echen un vistazo. Miren. Todos lo han visto, ¿verdad? Verdaderamente inhumano. Incluso se atrevió a golpear a su propio padre. ¡Qué corazón tan venenoso!
Exacto. ¿Y oíd? Incluso es su padre adoptivo. Si no la hubieran adoptado con amabilidad en ese entonces, Si-Yuan habría muerto afuera hace mucho tiempo. Eres verdaderamente una completa ingrata. ¿Dónde está Si-Yuan? Dile que salga aquí, para enfrentar un castigo justo. Exacto, con tanta gente. La saliva de cada persona podría ahogarla viva. Esta mujer malvada no ha oído, ¿verdad? ¿Quién dijo que huí? Esto. No me lo esperaba. Si-Yuan, ¿todavía te atreves a venir? ¿De qué tengo que tener miedo? Con la justicia puedo ir a cualquier parte del mundo. Tú, como hija, de hecho, golpeaste. ¿Y crees que estás justificada? Si estoy justificado o no, no es para que tú lo decidas. Un murciélago con plumas de gallina. Olvidando qué tipo de pájaro es. ¿Te atreves a decirles a los de abajo del escenario? ¿A qué mujer del pueblo le has echado el ojo recientemente? Tú. Aldeanos deben vigilar de cerca a sus esposas. Algunas personas son bestias con ropa humana cuando están vestidas. Y solo bestias cuando están desnudas. Si-Yuan, no intentes cambiar de tema. Déjame decirte, hoy se trata de tratar tu asunto. Se trata de que golpeaste a tu padre. Eres intolerable por la justicia natural, ¿verdad? Sí. Sí, para proteger a mi madre. Lo golpeé accidentalmente una vez. ¿Se considera eso intolerable por la justicia natural? Por ejercer violencia doméstica sin control contra alguien. Golpeando durante décadas. Con cicatrices por todo el cuerpo. ¿Es eso tolerable por la justicia natural? Este cabello de aquí fue literalmente arrancado. Esto fue azotado. Esto fue escaldado con agua hirviendo. Esto fue pateado. Una vez, mientras mi madre dormía, quise contarle en secreto cuántas heridas tenía en su cuerpo, pero simplemente no pude contarlas todas. Permítanme preguntar de nuevo. Tal comportamiento atroz. ¿Es eso tolerable por la justicia natural? Puedes castigarme, pero antes de castigarme, ¿no debería ser castigado el primero? Eso no es lo mismo. Exacto. Él golpea a su esposa. Tú golpeas a tu padre. Eso es diferente. Hermanas, todas escucharon eso, ¿verdad? El jefe dice que se puede golpear a las esposas. Las mujeres también pueden ser golpeadas. Si son golpeadas, se lo merecen. Quiero preguntar, ¿cuáles son sus pensamientos al escuchar estas palabras? Tú. Eso no fue lo que quise decir. Entonces, ¿qué quieres decir? No me extraña que seas tan oportunista y que explotes cada oportunidad. ¿Cuántas mujeres jóvenes del pueblo has corrompido? Así que no las trataste como seres humanos. Intentaste por todos los medios instigar a tu padre a divorciarse. ¿Es eso cierto? Hice esto. ¿Hay algo malo en eso? Es mejor derribar 10 templos que destruir un solo matrimonio. Instigaste a tu padre a divorciarse. Eres imperdonable ante la ley del cielo. No temas a los perros callejeros que muerden a la gente, sino a los perros callejeros que hablan palabras humanas. Por favor, deja de regañarme. Aclararé este asunto delante de los aldeanos. Aldeanos, quiero preguntarles a todos. ¿Para qué nos casamos? ¿No es para construir juntos un hogar cálido? Pensar con una misma mente. Y trabajar juntos. Y mantenerlo juntos. Pero un matrimonio sí te trae innumerables cicatrices. Amargura interminable. Y deudas interminables. Entonces, ¿por qué deberíamos mantener un matrimonio tan ruinoso? ¿Por qué no divorciarnos de forma abierta y digna? ¿Es solo porque somos mujeres? ¿Es solo porque somos débiles? No. Yo, Si-Yuan, no acepto este destino. Bien, 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 bien. Bien dicho. Declaración de independencia femenina en la nueva era. Debemos liberarnos de los grilletes feudales que nos atan. Solo así podremos adaptarnos a esta nueva era. Este Gujiagi es un estudiante universitario. Incluso él aprueba lo que dijo Si-Yuan. Yo también creo que Si-Yuan tiene razón. Se siente como un rudo despertar. Todos, no escuchen esa charla engañosa. ¿Qué pareja no tiene sus altibajos? ¿Quién se divorcia a la menor provocación? ¿Verdad? ¿Puedes pensar con claridad antes de hablar? ¿Eres adecuada para participar en este tema? Esas cosas asquerosas que tú y tu marido hicieron. Hasta el que recoge excrementos dice que él apesta. Lo encontraría muy sucio incluso recogiendo basura. Si tal persona no se divorcia, solo prueba que ustedes son tal para cual con él. ¿Qué más puede probar esto? Si-Yuan, deja de presumir descaradamente aquí. Todos no saben qué clase de persona eres. ¿Qué clase de persona eres? Pero ¿cómo no iba a saberlo yo? Tus padres deben ser muy humorísticos. De lo contrario, ¿cómo pudieron dar a luz a una broma como tú? A ti solo quiero ofrecerte un consejo. El amor y el matrimonio son una calle de doble sentido.
no un apego forzado como un emplasto de piel de perro. Tú. Esi Yuan. ¡Qué lengua afilada! Si tuviera un tercio de su habilidad, no me intimidarían cada 2 por 3. Exacto. Me voy a casar pronto. Hoy que mi futura suegra es particularmente exigente. Ojalá tuviera esta habilidad. Entrega a mi hija rápidamente, de lo contrario, hoy no terminaré contigo. Alto. Finalmente has vuelto. Date prisa y ven a casa con nosotros. Así es, esta es nuestra segunda vez aquí. Las cosas no pasan de 3 veces. Digas lo que digas, hoy tienes que volver conmigo. Está bien, pero tienes que darme una razón, ¿verdad? Somos tu padre y tu madre biológicos. ¿No es razón suficiente? ¿Cierto? ¿No tengo padres biológicos? ¿No fui abandonado tan pronto como nací? ¿Podría ser que aún no han nacido? Extraño. Esta muchacha maldita, no la he visto en unos días. ¿Cómo es que parece otra persona? ¿Cómo se le puso la boca tan afilada? También éramos reacios. Pero realmente no había otra manera. Había muchos niños en la familia entonces. Y realmente no podíamos permitirnos criarlos. Deben ser chefs, ¿verdad? Tan buenos para echar la culpa. ¿No podían permitirse criar hijos? ¿Quién es este? Esto. Una familia debe tener un varón. En el campo, si una familia no tiene un hijo, ¿no puede mantener la reputación de la familia? Eso es genial entonces. Ahora tú también tienes un hijo, aunque no parece muy inteligente. Como si su cerebelo fuera aplastado por su cerebro. Pero al menos es un varón. ¿Por qué vienes a buscarme de nuevo? Ahora que nuestras condiciones son mejores, pensamos en llevarte de vuelta. Oye, ni lo pienses. Tus dientes se ven bastante rectos. Entonces, ¿por qué siempre hablas con ceseo? ¿Soy solo un objeto? Para ser recogido cuando se desea y descartado cuando ya no se quiere. Mami también ha sufrido mucho estos últimos años. Cada noche no podía dormir. Siempre pensando en cómo compensarte. Estas son palabras del fondo de mi corazón. Sin embargo, creo, hablar desde el corazón no es suficiente. Sería mejor incluso sacarte los riñones. Pero no me importa. Ellos solo merecen ser alimentados a los perros. Maldita muchacha, estamos intentando discutir esto contigo. Sin embargo, aprovechas nuestra amabilidad. Así soy yo. Si no puedes soportarlo, será mejor que te arranques los ojos. No hay padres en este mundo que estén equivocados. Todos hacemos esto por tu propio bien. En este lugar desolado, si encuentras a otro hombre pobre, tu vida estará arruinada para siempre. Te encontramos una buena familia para casarte, si te casas con ella. Podrás disfrutar de una vida de bendiciones. No me extraña. No me sorprende que quisieras recuperarme. Tus cuentas de lavaco me golpean en la cara. Das a luz a una hija, pero no la crías. Quieres usarla para intercambiarla por un precio. Si te arrancaran la piel, podría usarse como chaleco antibalas. ¿Por qué desperdiciar tantas palabras en ella? Simplemente llévatela directamente. Hijo, ven a ayudar. Oye. Alguien ha sido golpeado hasta la muerte. La hija golpeó a su propia madre hasta la muerte. ¿Está muerta? Confírmalo. Si te atreves a morir, me atrevo a enterrarte. Tanta gente está mirando. No hagan un espectáculo de ustedes mismos aquí. Además, ¿qué clase de padres son estos? De hecho, en un gran bosque hay todo tipo de pájaros. Tales personas también pueden ser padres. Desprecio. Maldita muchacha. Este asunto no ha terminado. Ya veremos. Adiós. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora qué? No me toques, te encuentro sucio. Ve a comprarme desinfectante de manos. Hija, no te enojes más con mami. Somos madre e hija de verdad. Ningún rencor dura toda la noche. Mami te compró un reloj. Mira si te gusta. Solo quiero decir, el año pasado yo compré un reloj. Hija, no sufras solo por guardar las apariencias. Tu brazo está desnudo. ¿Dónde hay algún reloj? Dadas las condiciones en la casa de tu madre adoptiva, ¿cómo podrían permitirse comprarte un reloj? Ya no eres una niña. No sabes lo que es más beneficioso para ti. Sígueme. Solo así tendrás una buena vida. La cita a ciegas que te presenté, su familia es extremadamente rica. Si te casas con esa familia, te despertarás riendo incluso en tus sueños. Mira, prácticamente estás babeando. De lo contrario, lánzate a él. De todos modos, si puedes abandonar a tu propia hija, ¿qué es un marido? No digas tonterías, les rogamos durante mucho tiempo. Tu papá trabaja para un gran jefe.
rogando desesperadamente, y solo entonces aceptaron que su hijo te conociera. ¿Quieres decir que tu familia depende de este gran jefe para vivir? Si su familia suelta un poco de dinero, es suficiente para que la familia coma y beba. Su familia es increíblemente rica. Está bien entonces, estoy de acuerdo. En serio, esta es mi buena hija. Eso es suficiente. Solo espera, voy a derrotar por completo a ese rico de segunda generación. No terminará hasta que destruya tu sustento. Y por cierto, difunde la noticia sobre las citas ciegas, para provocar a ese canalla. ¿Qué estás haciendo, mami? Preparando 2 conjuntos para que te los lleves. Pronto hará frío, ¿verdad? Prepara 2 gruesos. Ahórrate el aliento. ¿De verdad me estás enviando lejos? No dejes ni uno solo. Volveré en un par de días. Hija, ¿qué tonterías estás diciendo? Cuando llegues allí, debes escucharlos. No sigas yendo y viniendo. No hagas que tus padres se preocupen. ¿Aquí? Si puedes venir a visitarme durante las vacaciones en el futuro. Mami estará muy feliz. ¿Qué estás pensando, mami? ¿Crees que realmente reconocería a ese par de canallas como padres? ¿Son siquiera dignos? En este mundo, ¿cómo puede haber 2 madres? Tú eres mi madre para esta vida. Te encontraré para que seas mi madre en la próxima vida. Entonces tú. No necesitas preguntar nada. Solo espera y mira el espectáculo. Señorita ¿verdad? Sí. Yo, Gao Baoshan, estoy muy complacido de conocerla. Es un honor conocerla. Ustedes. Temo no ver claro, si estoy muy cerca. Es un placer conocerla. Por favor, tome asiento. Está bien. Eres demasiado amable. Ya estoy muy agradecido de que no me hayas plantado. ¿Por qué habla así? ¿No hay un dicho que dice? Romper la promesa por beneficio personal. Te has puesto tan regordete. ¿Cuántas citas habrás roto? Señorita es usted verdaderamente graciosa. No me atrevería. Señorita en cuanto a usted, fue verdaderamente amor a primera vista. Me gustaría continuar nuestra relación. ¿Qué te gusta de mí? ¿Puedo cambiar, no? Me gusta todo de usted. No se preocupe, definitivamente no se arrepentirá de elegirme. Tengo mucho de... No tienes que decirlo, sé que tienes mucha carne. No me ha gustado comer carne grasa desde pequeño. Lo que quiero decir es que tengo mucho dinero. En un momento como este, ¿a quién no le gusta el dinero? Solo deme una oportunidad, ¿de acuerdo? En realidad creo que ser gordo también tiene sus ventajas. Puedes conseguir más tela al hacer ropa. Si caes en un pozo, puedes quedarte atascado. No te arrastrarán los vientos fuertes. Lo importante es que no te quemarás conmigo. ¿Así que me está aceptando? ¿Quién dijo que acepté? No me gusta la gente grosera. ¿Quién dijo que soy una persona tosca? Yo. En realidad, todavía tiene cierto peso en mi corazón. Estoy tan feliz de que pueda decir eso. No malinterpretes. Quiero decir, para alguien de tu calibre. No puedo aspirar a estar contigo. Adiós. ¡Qué noticia tan maravillosa! Joven maestro Gao, hijo del director Gao. ¿Le ha gustado nuestra hija? ¿De verdad? ¿Cómo podría ser falso? El joven maestro Gao vino personalmente a mí y me pidió que ayudara a que esto sucediera. Esto siquiera necesita ser facilitado. Estamos más que ansiosos por ello. No es así, hija. No. No somos adecuados. ¿Qué es inadecuado? Todo es inadecuado. Mira lo adinerado que es. De pie allí, vestido con marcas de diseñador.
Inmediatamente exuda un aire de prestigio. En cuanto a mí, ni siquiera tengo un atuendo decente. No encajaría estar a su lado. Aunque no diga nada. Los de fuera seguirán riéndose. Si esto continúa, ¿realmente puede funcionar? Ese tipo de personas se preocupan solo por las apariencias. Son solo unas pocas prendas, ¿o no? Compra, ¿qué? Dilo de nuevo. ¿A qué clases te inscribiste? Piano, pintura, caligrafía, música vocal, danza, arreglo floral. ¿Y? ¿Crees que mi dinero crece en los árboles? No puedes inscribirte en unas pocas menos. ¿Crees que quiero? También estoy haciendo esto por tu propio bien. El matrimonio no es solo sobre 2 personas. Es sobre 2 familias. La situación financiera de tu familia es mucho peor. Solo puedo confiar en este método, para reducir esta pequeña brecha. Si no estás dispuesto, entonces olvídalo. Si esto continúa, el poco dinero en casa será despilfarrado por ella. No estás desconsolado, estoy desconsolado. ¿Cómo no iba a estar desconsolado? Eso es dinero. No olvides ese dicho. No se puede cazar un lobo sin sacrificar un cachorro. Si se casa con Gao Baoshan, nos emparentaremos con la familia Gao. ¿Qué grandes beneficios traería eso? Una enorme ganancia. Tienes razón, voy con todo. Estos 2 no sueñan despiertos. Si no te hago sangrar un poco más. Sería una injusticia para el dueño original abandonado. Si Yuan, cásate conmigo. Te prometo que no te haré arrepentirte. Si Yuan, póntelo rápido. Este es el anillo que compré específicamente para ti. Costó 60.000 yuan completos. Rápido. Tu dedo es más grueso que una zanahoria. Intercambiar anillos contigo sería una pérdida. Olvídalo, no somos adecuados el uno para el otro. Si Yuan, Si Yuan, El hermano Hyagi va a morir. ¿Estás satisfecha ahora? Tú, gafe. ¿Qué dijiste? El hermano Hyagi sufrió un golpe y accidentalmente cayó en una zanja de camino de vuelta. Está en la cama del hospital llamando tu nombre. ¿Qué le hiciste exactamente? Guji, allí no puedes morir. Si mueres, no te perdonaré. ¿Dónde está la persona cuya pierna resultó herida? Guji, allí. ¿Cómo pudiste ser tan tonto? Solo te estaba engañando. De principio a fin, eres el único en mi corazón. ¿Me oíste? Te escuché. Pensé que estabas muerto. No te he confesado mis sentimientos. ¿Cómo podría morir? Xian Lili dijo que te estabas muriendo. Pensé que era verdad. Ella te estaba provocando deliberadamente. Además, eres tan inteligente. ¿Cómo pudiste caer en un truco así? Yo tampoco lo sé. Estaba completamente aturdido en ese momento. Está bien, está bien. Todo es culpa mía por no confesarte antes. No habría habido tantos malentendidos. Los chicos de tu generación son muy tontos. ¿Tú? ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Te duele la herida otra vez? Te lo mereces. Si no te hubieras enredado con Xian Lili, ¿cómo podrías haber terminado así? A ver si todavía te atreves. No deberías hablar de mí. Tú y ese Gao Baochen también necesitan aclarar las cosas. Él no es un pesado. ¿Crees que todos son como tú? Ya se lo dejé claro. No volverá a buscarme, yo. Si Yuan, ¿Te guardo rencor? Eso es una bofetada demasiado grande. me rechazaste por este chico guapo.
¿Qué lo hace mejor que yo? Un melón separado a la fuerza no es dulce. ¿Por qué forzar algo así? Hoy insisto en forzarlo. Nadie puede llevarte, chico. ¿Qué tal si te doy 100.000 yuan para que dejes a ese yuan? ¿100.000 yuanes te hacen hablar con prepotencia? ¿Sabes lo ridículo que eres? ¡Qué arrogancia! Eres solo un pobre médico de pueblo. ¿Alguna vez has visto cómo son 100.000 yuan? Si realmente te gusta ese yuan, entonces deberías retirarte voluntariamente. Solo yo puedo darle felicidad. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Porque mi familia tiene un gran negocio, y puede aplastar a un pobre como tú, porque somos socios de la familia Gu de la capital provincial. Nuestro futuro es ilimitado. La familia Gu de la capital provincial. ¿No has oído hablar de ellos, verdad? Esa es la empresa principal de la capital provincial. Dentro de 3 días, celebraremos una gran ceremonia para dar la bienvenida a su presencia y orientación, para discutir el siguiente paso de la cooperación. En ese momento también puedes venir y ampliar tus horizontes y ver lo que es una ocasión verdaderamente grandiosa. Reconoce la brecha entre tú y yo. Está bien. Estaré allí a tiempo. Te estaré esperando. Ahora lo has hecho. ¿Por qué te enfadas con él? Veamos cómo manejarás esto. No te preocupes, nunca peleo una batalla de la que no estoy seguro. Un sapo codiciando la carne de un cisne. Aléjate de nuestra Yuan inmediatamente. Si te vuelvo a ver en mi puerta, te golpearé cada vez que te vea. Ahora conoces los riesgos de salir conmigo, ¿verdad? ¿Tienes miedo? ¿Qué piensas? Cuando venga la próxima vez, te daré una sorpresa. Y a ellos un susto. Yuan, debes romper con él rápidamente. ¿Cómo puede él compararse con el joven maestro Gao? Exacto, mira su. Parece pobre y descuidado, pobre por 3 generaciones. Nunca seríamos consuegros de ellos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Tus ojos probablemente deberían limpiarse con un trapo, ¿no? ¿Y tú, eres un apéndice? ¿Tan propenso a la inflamación? ¿Quieres que te lo extirpe? Silencio. No hables. Escucha. Los recolectores de basura están aquí. Ten cuidado, no te vayan a llevar. ¿Qué te parece? Esta escena es bastante grandiosa, ¿no? Si tu chico guapo viniera. No se asustaría tontamente, ¿verdad? Menos mal que ese chico fue listo. Y eligió ser un cobarde. De lo contrario, lo habría humillado definitivamente hoy. Parece que el hombre más rico tampoco es fácil. Sus habilidades para adular son de primera. Tú no entenderías esto. Otros desearían poder adular, pero no pueden. Esa es la familia Gu de la capital provincial. Lo que dejaron escapar entre sus dedos es suficiente para que mi familia Gao haga una fortuna. Si podemos cooperar más. Este hombre más rico eventualmente será de mi familia Gao. Felicidades. Si me caso con ese Yuan, ustedes dos serán los suegros del hombre más rico. Eso es genial, eso es genial. Nuestros ancestros deben haber hecho algo bien. No te preocupes. Te ayudaré a eliminarlos. Director Gao, tenemos las últimas noticias. Hay un cambio en el representante principal del grupo Gu. ¿Qué? ¿No vendrá el vicepresidente Chen? El vicepresidente Chen se ha convertido en un asistente. El representante principal fue reemplazado por el joven de la familia Gu. ¿El joven maestro de la familia Gu? Esto tiene mucho más peso que un vicepresidente. Parece que el grupo Gu nos valora mucho. Pensar siquiera en cambiar a la persona en el último minuto. El coche está aquí. Oye, así. Todos anímense. Levanten la pancarta. Que exploten los fuegos artificiales. ¿Cómo es posible? No vi mal, ¿verdad? ¿Cómo pudo ser él? Bienvenido, joven maestro Gu. El honor es todo nuestro. Un poco sorprendido, ¿no? ¿Cómo pudiste ser? Joven maestro Gu. ¿Qué tiene de imposible? Aunque no me gusta esta identidad. Es una marca con la que nací. Ahora entiendes, ¿verdad? Esas cosas de las que estás tan orgulloso. Puedo conseguirlas fácilmente, y tengo cientos, miles de veces más que tú, pero no me importan en absoluto.
Si no fuera para hacerte retroceder ante la dificultad y dejar de acercarte a Siyuan, no habría revelado esta identidad hasta ahora. Bao Shen, ¿conoces al joven maestro Gu? Eso es maravilloso. Ustedes, jóvenes. Es perfecto para que se acerquen más. Luego, aprende más del joven maestro Gu. No puedo aspirar a eso de ninguna manera. Esta situación de hoy es demasiado grandiosa. Finalmente me abrió los ojos y me hizo dar cuenta de la brecha entre tú y yo. ¿Cómo atreverme a pensar en otra cosa? No, joven maestro Gu. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué significa esto? Pregúntale a tu hijo. Él quería usar la riqueza de tu familia para aplastarme a mí, un pobre don nadie. Estoy tan asustado. ¿Acabas de decir eso? Dije que no sabía que era el joven maestro de la familia Gu. Él era claramente solo un pobre médico de pueblo. Tú, bueno para nada. Trabajé tan duro para administrar. Luché durante la mitad de mi vida. Y has despilfarrado una fortuna familiar tan grande. Joven maestro Gu, haré que se disculpe. Joven maestro Gu. Me equivoqué. Nunca más me atreveré a competir contigo por ese yuan. No soy digno. No soy digno. No soy digno. Levántate. Joven maestro. Usted es una persona magnánima. Por favor, no se moleste con un don nadie como yo. Nuestras familias aún tienen cooperación comercial. No me interesan los asuntos de negocios, pero no permitiré que las quejas personales afecten los asuntos oficiales. Sin embargo, creo que, al elegir un socio, el carácter es de suma importancia. Una familia rica pero cruel, un estilo de intimidar a otros abusando del poder. Definitivamente no es un socio calificado, que debería ser. Vicepresidente Chen, no tengo derecho y no interferiré con su elección. Sin embargo, por el bien del Grupo Bu, espero que investigue a fondo el carácter de la otra parte. Sí. Yerno, ¿por qué no vienes a mi casa de visita? Te cocinaré mis platos especiales. Gao Bao Shen nos contó todo. Dijo que mi yerno es el joven maestro mayor de la familia Gu. Mi hija realmente tiene buen gusto. ¿No dijiste que era un sapo comiendo carne de cisne? ¿Y me dijiste que me mantuviera alejado de Siyuan? Lo que quise decir es que tú eres el cisne. Y nuestra Siyuan es él. No. Ese Gao Bao San es el sapo. Te dije que te mantuvieras alejada de él. Sí, hablemos de ello en casa. Tengo una botella de vino de 100 años guardada mucho tiempo. Bebamos hasta emborracharnos, tú y yo. Oye, ¿no dijiste que si aparecía de nuevo en tu puerta? ¿Me golpearías cada vez que me vieras? Quise decir que te sacudiría el polvo cada vez que te viera. ¿En serio? Pero. Recuerdo que le dijiste a Guyi allí que rompiste lazos conmigo. Tú no recordaste mal. Pero escuchaste mal. Lo que quise decir fue que te casaras rápidamente con Gu Jiayi. No romper. Dijiste que su familia sería pobre por 3 generaciones. Y que bajo ningún concepto te emparentarías con él. Entonces, ¿qué dices? Yo. Está bien, no necesitas pensar demasiado. No importa cuál sea tu actitud, ya sea oposición o adulación. No cambiará nada. He decidido por Siyuan. No me casaré con nadie más que con ella en esta vida. Por supuesto, todo lo que poseo también le pertenece a Siyuan. No hay duda de eso. ¿Pero qué tiene eso que ver contigo? A los ojos de Siyuan, ella no te reconoce en absoluto. Solo su madre adoptiva es su única madre. Un buen yerno no es así. Nuestra Siyuan me ha reconocido desde hace mucho tiempo. De lo contrario, no estaría viviendo en nuestra casa y gastando tanto de nuestro dinero. Vamos. Oye. ¿Has oído? La chica de la familia escaló en la sociedad. Wu Jiayi es hijo del hombre más rico de la capital. ¿Cómo es que no vi eso? No es tan fácil como dices. Ella no está hecha para eso. Aunque suba alto, caerá, serás golpeada hasta la pulpa, perdiendo toda dignidad, y luciendo terrible. Es mejor quedarse quieto. Con esas condiciones familiares, ni los consideraría. Y mucho menos a la familia más rica. Esa chica ya se reencontró con sus padres biológicos. ¿Qué tiene eso que ver con su familia ahora? ¿Cómo pude haber olvidado eso? La familia de sus padres biológicos tampoco es tan rica. Pero al menos son presentables. Supongo que esa chica no volverá, ¿verdad? Tiene miedo de ser arrastrada por esta familia pobre.
De verdad, después de criarla por más de 20 años. Es realmente un esfuerzo desperdiciado. Mami. Ya volví. Te extrañé muchísimo. Tía, por favor, quédese tranquila. Confíeme a Sijuan. La cuidaremos juntos de ahora en adelante. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a casa. Parece que todos estábamos equivocados. La chica aún reconoce a su madre adoptiva, y este hijo de la familia más rica. Parece que realmente se preocupa por esta chica, ¿eh? Sí. Sijuan, es hora de conocer a mis padres ahora. Para formalizar completamente nuestra relación. Tu familia es la más rica. ¿Puedes aceptar a una chica pobre como yo? Si no, entonces olvídalo. No quiero forzar a nadie. ¿Sabes por qué me fui al campo en aquel entonces? Para convertirme en médico de pueblo. ¿Por qué? Nunca me interesaron los negocios desde niño. Cuando crecí, me postulé a medicina. La verdadera razón por la que me escondí en el campo fue: mis padres querían arreglar un matrimonio familiar, obligándome a casarme con una chica llamada Jin Ruolan. Un hombre en edad debe casarse. Entonces, ¿por qué no aceptaste? Porque no me gustaba en absoluto. ¿Es esa razón suficiente? Estoy muy contento con mi elección de aquel entonces. Solo así pude conocerte. El amor de mi vida. Bastante buena expresando emociones, ¿no? Una generación criada con los libros de la abuela Kyung Yao. Abuela Kyung Yao. Entiendo lo que quieres decir. Volviendo contigo esta vez, definitivamente encontraremos muchos obstáculos. No necesitas preocuparte, yo me encargaré de todo. Estoy preocupado. Soy un maestro de respuestas rápidas en la era de los influencers. ¿Le tendría miedo a un montón de gente anticuada de los 90? ¿Qué estás pensando? No te lo diré. El 15º día del primer mes lunar. Si yo no puedo tenerlo, ¡Qué luna tan hermosa! tú tampoco lo tendrás. Ya verás. ¿Quién eres? ¿Necesitas algo de mí? No necesitas saber quién soy. Estoy aquí para decirte, ambas tenemos algo en común. A ambas nos gusta el mismo hombre, Ujiari. Él me abandonó por ti. Estás aquí para provocar y presumir. No, tenemos otra cosa en común. Ambas somos fracasos en el amor. Ambas derrotadas por la misma mujer, estás diciendo. Wujiayi se enamoró de una mujer llamada Esi Yuan. Llora e insiste en casarse solo con ella. Esi Yuan, ¿qué clase de persona es ella? Alguien con solo educación secundaria básica, y apenas alfabetizada. Una chica de pueblo que nunca salió del municipio. Chica de pueblo. El imposible Gujia, alguien con estándares demasiado altos, ni siquiera me tiene en alta estima. ¿Cómo podría gustarle una chica de pueblo, lo creas o no? De todos modos, yo perdí contra ella. Supongo que tú también lo pasarás mal. Lo sé. No puedes ganarle. Así que me estás usando como un peón, ¿verdad? Exacto. Eso es justo lo que quiero decir, pero siento que voy a decepcionarme. En mi opinión, podrías terminar peor que yo. No sabes lo difícil que es tratar con ella.
Ridículo. Yo, Jiang Ruolan, he estado en el mundo de los negocios. ¿Qué tipo de gente no he visto? ¿Podría acaso no ser capaz de manejar a una chica de pueblo? Entonces inténtalo. Espero que no termines muy mal. Xiao Chao, prepara unos cuantos platos más hoy. Tendremos invitados en casa más tarde. De acuerdo. No vayas a ningún lado hoy. Quédate en casa a recibir a los invitados. ¿De verdad consideras a una aldeana inculta como nuera? No quiero enfrentarme a él directamente. ¿Conoces el temperamento de tu hijo? Es incluso peor que el tuyo. La última vez lo obligamos a un matrimonio arreglado. Y como resultado, no ha vuelto en medio año. Esta vez, si volvemos a estropearle el humor, si realmente no regresa, ¿qué haremos entonces? Dices que tu hijo es tan quisquilloso. No creo que realmente le guste ese tipo de persona. No tiene un sentido de la novedad. Es como si hubiéramos comido demasiadas delicias. No queremos unas guarniciones frescas. ¿No es el mismo principio? ¿Quieres decir? Una vez que su novedad desaparezca, creo que su entusiasmo por esta chica de pueblo también se desvanecerá. Lo que tenemos que hacer entonces es darle un empujón suave para que Hyaji sepa que esta chica no le conviene. Está bien. Claro. Este asunto no debe ser conocido por Ruolan bajo ningún concepto. El temperamento de esa niña, si se entera, definitivamente vendrá a causar problemas. Entonces, en ese momento, no tendremos margen de maniobra. ¿En qué tipo de lío te has metido? Estoy ocupado con asuntos serios todo el día, y ahora tengo que involucrarme en esas nimiedades y tonterías. Ya están aquí. Mami y papi. Ella es Siyuan. Hola, tío y tía. He conocido a innumerables personas. Su porte y temperamento no parecen los de una aldeana. ¿Está Siyuan en lo cierto? Pasen, tomen asiento. Gracias, tía. Tío y tía, esta es mi primera visita. Les he preparado un regalo. Espero que no les desagrade. Es alguna especialidad local. Solo ponlo ahí. No, es un atuendo que hice yo misma. Puedes probártelo. ¿Esto? ¿Lo hiciste tú? Sí, lo diseñé yo misma. Si no les importa, pueden probárselo para ver si les queda bien. Esto es demasiado hermoso. Por supuesto, esto es de los últimos 10 años. El estilo clásico más popular. En esta era, ¿no sigue siendo una ventaja abrumadora? Dicen que la ropa hace al hombre. Si me preguntan a mí, es la persona quien realza la ropa. Con su imagen y temperamento. Pueden sacar el mejor efecto de este vestido. Siyuan, ¿verdad? Hyaji me llama Siyuan. Entonces yo también te llamaré Siyuan. ¿De quién aprendiste esto? Es solo un pequeño truco, nada especial. Autodidacta. Siyuan, ¿cómo hiciste esto? Tía, gracias por su cumplido. Les garantizo, este vestido no está disponible en el mercado. Ni siquiera encontrarán algo similar. En 30 años podrán comprarlo fácilmente. Este vestido es tan hermoso. Si mis viejas hermanas supieran esto, me tendrían tanta envidia. Envidia de que tengo una nuera tan buena. No, no puedo esperar. Quiero que lo sepan ahora mismo. El invitado todavía está aquí. Sí, Siyuan. ¿Qué te gusta comer? ¿Haré que Xiao Chao te lo prepare? Gracias, tía. De acuerdo. Esta joven no es, en efecto, sencilla. En unos pocos movimientos rápidos, conquistó a su futura suegra con solo unas pocas prendas. Mujeres de cabello largo y poca perspicacia son comunes. Si eres capaz, ven y convénceme. Tío, también le preparé un regalo. ¿Qué es esto? He preparado para la empresa un plan de negocios. Sé que esto es como presumir ante un experto, pero como sugerencia. Bien podrían echarle un vistazo. Piedras de otras montañas pulen el jade. ¿Y si les es útil? ¿Tú también puedes escribir esto? Recuerdo que solo tienes educación secundaria. Y cultivas en casa. Tío, el origen de un héroe no es importante. Exacto, conozco a tantos diseñadores profesionales. Y creo que son mucho peores que Siyuan. Mami. ¿Qué? ¿Por qué mi papá tiene esa expresión? Habiendo estado en el negocio por tantos años. Un plan de negocios. Realmente lo hizo reaccionar tan fuertemente. No puede ser, ¿verdad? No lo sé. Pero tu pequeña nuera. Ella no es nada simple. ¿Se te ocurrió este plan de negocios? Sí. Este talento, esta visión. Esta previsión, un genio.
Esto es un genio empresarial. Si Yuan se refiere a ti. No, se refiere a Brace. Suegro nacional. Sol rojo, todo esto es la cristalización de su sabiduría. ¿De qué tonterías estás hablando? Si Yuan, tío, tengo muchas preguntas. Debería consultarte. No me atrevería. Señor y señora. La señorita Hyun está aquí. ¿Por qué está aquí? Que entre. De acuerdo. Realmente necesitas proteger a tu esposa. Su boca es bastante afilada. No se guarda nada con sus palabras. Mami, no has visto a nadie más astuto. Ya lo verás pronto. Hermano Hyaji, ¿cuánto tiempo sin verte? Ven rápido, toma asiento. Varias gallinas viejas parecen gustar de la casa del hermano. Así que tú eres de Siyuan. Sí, ¿Oí qué? ¿Solo tienes educación secundaria? Eso es un nivel de educación bastante alto. al menos es mejor que alguien cuya educación comenzó en el vientre, ¿verdad? Algunos ni saben hablar como humanos. No han aprendido. Incluso el hermano Hyaji está cautivado por ti. No creo que seas nada especial. Tan pasada de moda. De hecho, no soy tan fuerte como tú. Mírate. Vestida tan peligrosamente, aún así luciendo tan segura. ¿Qué te crees que eres? ¿Qué te da derecho a compararte conmigo? De hecho, no puedo compararme contigo. Tú, en cambio, pareces tan profunda a primera vista. Mira tu tono de piel. Se nota que no eres superficial, ¿verdad? Si me preguntas a mí, por mucho maquillaje que te pongas, lo que es oscuro no se volverá blanco. Deberías comer más cosméticos para intentar complementar tu belleza interior. Tu nuera tiene una lengua tan afilada. Es 100 veces mejor que Roland. Nunca he visto a nadie tan bueno para replicar. Mami, delante de ustedes dos ancianos. Ella ni siquiera ha mostrado lo mejor de sí todavía. Tía, ¿de qué lado estás? Tía, ¿dónde compraste este vestido? Es hermoso, ¿verdad? ¿Hermoso? ¿Es verdaderamente hermoso? Tía, lo compraste en el extranjero. Pero no he visto este tipo de diseño de ropa en el extranjero. Este vestido fue hecho especialmente para ti por una diseñadora. Tiene una diseñadora tan increíble. Tía, ¿podrías, por favor? ¿Me recomiendas a esta diseñadora? Algún día quiero encargar piezas a medida. No es imposible. Sin embargo, otros probablemente no estarían dispuestos a diseñar para ti. ¿Por qué no estaría dispuesta? Puedo darle la cantidad de dinero que quiera. Esto no es cuestión de dinero. Ella está justo ahí. ¿Ella? Imposible. Hermano Hyaji, incluso has aprendido a mentir para protegerla. Hyaji no está mintiendo. Este vestido fue diseñado y confeccionado personalmente por Siyuan para mí. Imposible. ¿Cómo podría una paleta que apenas sabe unas pocas letras posiblemente diseñar un vestido tan elegante? Si eres lo suficientemente sincera, no es imposible que yo diseñe algo para ti. Sigues soñando, aunque no tuviera ropa que ponerme. No dejaría que me diseñaras nada. Los que no tienen ropa para vestir son pájaros y bestias. Realmente no puedo controlar este asunto. Tú. Ven, Roland. Mira esto. Has tomado las riendas del negocio de la familia Jin, y lo has estado haciendo por un tiempo ya. Tienes un cierto nivel de experiencia. Esta propuesta, tú, definitivamente verás sus cualidades sobresalientes. ¿Ves? Por muy buenos que sean tus diseños de moda, a lo sumo eres solo una sastre experimentada. ¿Cómo puedes compararte con una élite empresarial como yo? Este pensamiento es demasiado avanzado. Esta visión es demasiado grandiosa. Esto, ¿cómo se concibió esta idea? Simplemente un genio. Tío Gu, ¿dónde encontraste a este maestro de planificación estratégica? Con su ayuda, la familia Gu seguramente alcanzará grandes alturas. Tío Gu, ¿podrías por favor ayudar a presentarme a este experto? Nuestra familia Hyun también quiere la guía de este experto. El tío Gu y yo hablamos de cosas importantes. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Qué derecho tienes a interrumpir? También sé que un talento tan excepcional, nadie está dispuesto a recomendar a otros. Nuestras familias tienen una relación cercana. Lejos en el cielo, pero justo ante tus ojos. Es ella otra vez. Esto es imposible. Nada es imposible. Cada palabra de esto fue escrita por mí. No hay problema en decir eso, ¿verdad? No dije que saliera de mi propia mente. No lo creería ni aunque me mataras. Tú, una chica de pueblo que apenas sabe unas pocas letras, podrías tener tanta previsión y pensamiento estratégico. Debes haber plagiado estas cosas, ¿verdad?
¿Algo así puede siquiera ser plagiado? Está bien, entonces quiero preguntarte, ¿a quién plagié? Si puedes decírmelo, admitiré la derrota. Incluso una chica de pueblo como yo lo sabe. Tú, como élite empresarial, seguro lo sabes, ¿no? Esto, Sería un milagro si pudieras encontrarlos. Esos supuestos plagiados aún son desconocidos. Ellos mismos aún ni han pensado en eso. ¿Dónde los encontrarías? Roland, tenemos que admitir que hay genios en este mundo. Estimo que este genio es como si Joan. imposible. No puedo aceptar esta explicación. Ahora entiendo. Tío y tía no pudieron disuadir a Hyagi, quien insistió en casarse con esta chica de pueblo. Pero para la digna familia Gu, casarse con alguien de este calibre, tenían miedo de ser ridiculizados. Así que crearon meticulosamente a un genio. Estas hermosas ropas y este plan de negocios fueron todos diseñados por alguien que contrataron de antemano, ¿verdad? Solo puedo decir que tu imaginación es muy rica. Desafortunadamente, no se usa en el lugar correcto. Tío y tía, puedo entender sus acciones, pero no puedo aceptarlas. ¿Eres realmente extraordinaria? Te subestimé, pero no celebres demasiado pronto. Esta rivalidad amorosa acaba de empezar. Yo será quien ría al final. No lo dudo. Otros se ven bien cuando sonríen. Pero tú te ves muy graciosa. Tú. Oye, esta niña, ¿por qué es tan temperamental? ¿Te vas así sin más? No es fácil venir hasta aquí. Al menos quédate a cenar antes de irte, ¿verdad? Roland, escuché a tu padre decir que el logotipo de la marca de tu empresa ya ha sido diseñado. ¿Podrías dejarme echar un vistazo? ¿Cierto? Yo estaba a punto de pedirle consejo al tío Gu. En esto pasé medio mes. Un logo con un patrón diseñado meticulosamente. Tío Gu, ¿qué te parece? No está mal, verdaderamente notable. Por supuesto. Este es un diseño genuino. A diferencia de algunas personas, que solo hablan en teoría. Ven, sí, Joan, tú también echa un vistazo y ofrece algunas sugerencias. Tío Gu, ¿qué sabe ella? Esto. ¿Por qué parece estiércol de vaca? ¿A esto le llamas diseño? Oye, dámelo. Déjame ver. No lo digas. Realmente se parece un poco. Tía. Es Yuan. ¿Puedes por favor cerrar tu apestosa boca? Si eres tan capaz, diseña uno tú misma. Está bien. Lo intentaré entonces. Tía, ¿tienes papel y un bolígrafo? Hoy le daré una lección. Diseñándolo aquí mismo. Oye, ve a buscarlo. Sí, Joan. Ella es una estudiante destacada de la Academia Central de Bellas Artes. Sus diseños son bastante conocidos en la industria. Esta vez realmente te has metido en problemas. No te preocupes. Si ella se metió en problemas, yo me he metido en un cañón. Haré que pierda tan mal que ni siquiera podrá mostrar la cara. ¿Qué estás fingiendo? ¿Sabes lo difícil que es crear un logo original? ¿Qué tan difícil es? ¿Crees que es un juego de niños? ¿Qué sabes tú? Así me inspiro en la excelencia existente. Una obra ganadora del oro en el concurso internacional de diseño de logos. ¿Qué tienes tú para comparar con ella? Míralo tú misma. ¿No es mucho mejor que ese montón de estiércol de vaca? ¿Esto fue realmente diseñado en solo unos minutos? Eso es verdaderamente increíble. Esto es imposible. Ella debe haber tenido un borrador listo de antemano. Un diseño tan altamente creativo. ¿Cómo podría lograrse de una sola vez? Incluso si ella tenía un borrador, sigue siendo un diseño genial. No puedes negarlo, ¿verdad? Esto es solo un garabato casual mío. Estás presumiendo. No estoy presumiendo. Si no me crees, diseñaré otro para que lo veas. Por suerte, me interesé en esto antes de renacer. Si no, no recordaría tantos diseños de logos. Genio, absolutamente genio. Un genio completo. Nuestra familia Gu está increíblemente bendecida. Todavía piensas ahora que si Yuan no es digna de nuestra familia. ¿Cuándo dije yo eso? Solo dije que no eres digno de Yuan. Una nuera tan buena. Si la pierdes, ya no te reconoceré como mi hijo. Mami, No lo creo. Roland, debo decirte francamente. El diseño de Yuan es de hecho mucho mejor que el tuyo. Un diseño de marca memorable. Para la promoción de productos y la mejora de la empresa juega un papel significativo. Sugiero que también adoptes el diseño de Yuan. Esto no es por despecho. No acepto su diseño, vicepresidente Jian.
El terreno oeste de la ciudad está en el nuevo plan urbano. Se disparó 10 veces de la noche a la mañana. Esta vez, el grupo Gur realmente ha hecho una fortuna. ¿De verdad? ¿Cómo podría ser falso? ¿Quién sabe qué experto aconsejó al grupo Gur para encontrar tanta fortuna? Esto es siquiera humano. ¿Cómo puedo seguir compitiendo con ella? Hermano Hyagi, me rindo. Sin embargo, no estoy de buen humor. Quiero ir a Malasia para despejar mi mente. Mi vuelo es esta tarde. Antes de irme, ¿hay algo más que quieras decirme? Que tengas un buen viaje y cuídate. ¿Por qué vino ella hoy? Va a Malasia y me dijo. Con ella haciendo esto, me hace sentir bastante incómoda, como si la hubiera obligado a irse. Sí, Joan. No tiene nada que ver contigo, por cierto. Hoy es tu cumpleaños. Vamos de compras para comprarte un regalo. ¿Cumpleaños? Sí. Recuerdo que es hoy. El avión de esta ciudad volando a Malasia. Se estrelló. Se acabó. Abre la puerta. Tú. Oye, no puedes irte. Admito que no puedo competir contigo. Ya he decidido retirarme. ¿Qué quieres exactamente? Si tomas este vuelo, serás aniquilado. Del tipo en que mueres. Si Yuan. Solo somos rivales en el amor. No tenemos ningún odio arraigado. Necesitas que muera. ¿Cómo puedo hacerte creer lo que estoy haciendo? No creeré nada de lo que digas. ¿Quién te crees que eres? ¿Una deidad? He visto gente buscando la muerte. Nunca vi a alguien buscando la muerte como tú. ¿Qué le pasa a Si Joan? Oye, suelta. Oye, mira quién viene por ahí. Me lo agradecerás cuando despiertes. Tío, tía, esta es mi madre. Hermana, gracias. Por criar una nuera tan excelente para nosotros. Exacto. A todos nos gusta Yuan. Nuestro Hyagi. Es su buena fortuna haber encontrado a Yuan. Nuestra pequeña aldea de montaña también ha producido un fénix. Sí, ser la nuera del hombre más rico de la capital. Es realmente inimaginable. Esta hija no fue criada en vano. De ahora en adelante, solo espera para disfrutar de una buena vida. No he pensado tanto. Mientras mi hija sea feliz y alegre, eso es suficiente. Bien. Cállate. ¿Qué pasa? Has ascendido en la escala social. Ya no me reconoces como tu padre. ¿Y tú? Delante de tanta gente. ¿Todavía me tienes algún respeto a mí, tu padre? Solo mira cómo te golpeo. Eres un jugador compulsivo. Eres adicto al maltrato doméstico. Mi madre ya se ha divorciado de ti. Yo también he terminado contigo. Deja de intentar extorsionar dinero aquí. Tú. Tío y tía, ¿podrían hacerme un favor? ¿Podrían hacer que esta persona se vaya? Todos ustedes. No hagas eso. Volveré. Yuan, realmente tienes una vida difícil. ¿Cómo terminaste con un padre así? Mi vida ya es bastante miserable. Mira, ha llegado otra extraña pareja. Queridos consuegros. Poder emparentar con ustedes. Es una tremenda bendición para nuestra familia. En efecto, para que nuestra hija pueda casarse con tu familia. Es su mayor bendición. Nosotros, como padres, disfrutamos de su gloria. ¿Cómo es que hay otro par? Consuegros. Yuan. Ellos también son tus padres. Desde una perspectiva de linaje. Realmente son mis padres. Sin embargo, desde un punto de vista emocional, no son aptos para ser mis padres. ¿Qué está pasando exactamente, Yuan? Fui abandonada por ellos al nacer. Fue mi madre adoptiva quien me encontró y me crió. Sin ella, habría perdido la vida hace mucho tiempo. Durante más de 20 años. Nunca regresaron ni una sola vez a verme. Ahora que he crecido, quieren usarme para intercambiarme por una dote y riqueza. ¿Crees que tales personas son aptas para ser padres? Por no hablar de ser ineptos para ser padres. Ni siquiera merecen ser llamados humanos. Son verdaderamente desvergonzados. Vinieron a subir socialmente y reclamar parentesco. Intentaron ganar, pero perdieron más. Han perdido la cara por completo. Expulsen a este hombre y a esta mujer. Oye. Oye. Oye, Oye. mi querida hija.
También has sufrido demasiada injusticia. Hay otros que te hayan acosado. Nómbralos a todos. Te ayudaremos a vengarte. The film was Aquí vienen. translated and narrated by M Media. ¿Por qué asistir la boda de esa mujer desdichada? Después de todos los problemas anteriores, ahora estás intentando activamente hacer las paces. ¿No te avergüenzas? Lo encuentro humillante. ¿Qué sabes tú? Ahora cuentan con la familia Gu como respaldo. ¿Son alguien a quien podamos controlar fácilmente? ¿Quién se beneficia de una colisión frontal? Así que si muestras buena voluntad activamente así, nos perdonará. ¿Sabes que ni un dragón puede dominar a una serpiente local? ¿Crees que soy fácil de intimidar? Además, nos beneficia a todos si ambos damos un paso atrás. Ella no es una persona inteligente. Lo siento. No soy lo suficientemente inteligente. Ajustaré cuentas contigo tarde o temprano. Ya he unido a las mujeres del pueblo. Y pronto presentaremos una denuncia contra ti. Solo espera ir a la cárcel. Has sido un tirano en el pueblo por años, abusando de tu poder para intimidar a otros. No pasará mucho tiempo antes de que pruebes lo que es estar encarcelado. Nadie puede escapar a la palabra retribución. Tú. ¿Por qué no estás aquí todavía? ¿Será que Jian o Roland no viene? No creo que pueda tragarse este insulto. Viendo al hombre que ama casarse con otra mujer. Genial, lleva rojo. No irá a arruinar la boda, ¿verdad? Y Yuan, ahora te las verás. Señorita Jiang, entraré contigo, convirtamos tu alegre ocasión en un funeral. Y sus sonrisas en lágrimas. Yuan, esta vez estás condenada. Yuan, estoy aquí para ser tu dama de honor. Soy bienvenida. Por supuesto, eres bienvenido. ¿Qué está pasando? Señorita Jiang, estás equivocada. Esta mujer miserable te robó a tu amado. Y te rindes tan rápido. No es tu lugar hablar. Yuan es mi buena hermana. Ella es la persona que más admiro. Ella y la familia Gu son una pareja hecha en el cielo. Solo tengo bendiciones para ellos. En cuanto a ti, siempre estás soñando despierta. Como un sapo intentando comer carne de cisne. Un día te daré un espejo. Para que puedas verte bien tu propia cara fea. Bueno, tengo algo que decir, pero no sé si debería. ¿Qué? Creo que eres demasiado exitoso. ¿Qué quieres decir? Como parangón del The fracaso. film was translated Simplemente eres and demasiado exitoso. narrated by M Media. Tú. Listo, todos los demonios han sido eliminados. ¿Es hora de obtener las verdaderas escrituras? Guji allí. Te amo.